Nos corresponde ahora estudiar la ciencia de la salvación. Y vamos a hablar de nuestra gran misión, el modelo bíblico para predicar el Evangelio. Les invito a que abran su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 14 en adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14 en adelante, hasta el 21. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Pues estos no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Pero eso es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, y sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y glorioso. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Oremos. Amado Padre que mora en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, que nos permite congregarnos aquí contigo en tu casa. Hemos venido, Señor, aquí a aprender tu voluntad. Y te suplicamos, Señor, que nos perdone, que nos enseñe a reconocer nuestra falta. Y, Señor, produce en nosotros un espíritu entusiasta para que vayamos a predicar el Evangelio al mundo, pero con éxito. Pedimos que tú nos des tu Santo Espíritu ahora, y que ahora mientras hables, sea tú quien hable por mí, en el nombre de Jesús. Amén. Lo que ven ustedes ahí es una obra de evangelismo poderosa predicha por el profeta Joel, capítulo 2, desde el versículo 28 hasta el 32. Joel está señalando una profecía de doble aplicación, o sea, para dos tiempos, porque en los tiempos apostólicos se cumplió en parte. Por ejemplo, no hubo oscurecimiento del sol, caída de las estrellas, que la luna no diese su resplandor, vapor y sangre y fuego, nada de eso. Pero sí señala la profecía que es en los postreros días. Y en los días apostólicos, cuando se derramó el Espíritu Santo, no eran los últimos días. Ahora sí, nosotros somos la generación que va entonces a estar en ese momento especial. La profecía que se cumplió con el oscurecimiento del sol, que la luna no diese su resplandor, como sucedió en 1780, la caída de las estrellas en el 1833, eso va a volver a repetirse, dice el espíritu de profecía. Entonces se dará para anunciar el derramamiento del Espíritu Santo. Nosotros ahora vamos a ver algo. ¿Cómo predicamos? En el día de Pentecostés sucedió algo interesante. Allí entonces, según el capítulo 1, ellos estaban reunidos en una habitación. Se derrama el Espíritu Santo sobre ellos, que eran alrededor de unos 120, dice ahí en el capítulo 1. Pero entonces la predicación no se dio en la habitación, porque había miles de personas ahí. Y ahora voy a lo interesante, voy a leer desde el versículo 1 hasta el 7. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Al oír este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y admirados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Miren ustedes cómo el Espíritu Santo hace la obra que el hombre por sí solo no puede hacer? De hecho, para poder terminar la obra aquí en esta tierra, donde hay tanta cultura, donde hay tantas religiones, donde hay tantos idiomas, entre muchas cosas más, es necesario, imprescindible, el derramamiento del Espíritu Santo. De no ser así, no se podrá hacer, porque es una obra que se hará en pocos días. Una obra que se hará en tiempo de guerra, porque nosotros los tiempos de paz los hemos desechado. Pero ¿qué sucedió? En la capacitación de ellos, según el capítulo 1, ellos tuvieron que ponerse de acuerdo. Así que la Biblia dice aquí que estaban unánimes y juntos. En este caso, porque el Señor había orado, San Juan capítulo 17, versículo 21, que todos sean uno. Pero que todos sean uno en Él, lo que han señalado, no lo que se escuchó en estos días por aquí. Yo tuve campamento, ustedes fueron, pero no fueron el primer sábado. Y allí estaba hablando de que todos sean uno, pero cada cual haciendo lo que quiera. Eso daba asco. Un predicador. Jesús hablaba de que todos sean uno, pero haciendo la voluntad del Señor. Todos los que van para el cielo creerán lo mismo y harán lo mismo. El que no haya recibido la enseñanza correcta, y dice el Espíritu de profecía, que en el camino, en ese periodo de tiempo, la recibirán. Pero todos harán lo mismo. Ahora, aquí dice lo siguiente, que el Espíritu Santo, entonces, cuando ellos hablaban, cada quien le escuchaba en su propio idioma. El falso don de lengua que se habla en el mundo es, dice el Espíritu de profecía, en una cita dice que ni aún los ángeles lo entienden cuando comienzan a hablar en lengua. Y en otra cita que leí dice el Espíritu Santo que ni Dios entiende lo que ellos están hablando. ¿Entiende lo que es? ¿Cómo Satanás hace la cosa? Y los engaña, y eso es bastante claro, porque ahí le dice que hablan sus idiomas. Si usted sigue leyendo, dice que cada uno de nosotros le escuchamos hablar en nuestro propio idioma. Había un grupo, porque recuerdan ustedes con las deportaciones, que los judíos fueron diseminados de diferentes naciones del mundo, y allí heredaron esos idiomas. Entonces, seguían con su costumbre y fueron a celebrar. Desde el día de la Pascua, con la crucifixión de Jesús, hasta Pentecostés, son 50 días. Entonces ellos vinieron a ambas fiestas y ahí estaban orando en Jerusalén, pero hablaban otro idioma diferente al que se hablaba ahí, pero necesitaban ser amonestados. Viene lo bueno. Ellos fueron a la Pascua, ¿verdad? Y la Pascua, ¿qué es lo que se hacía? Se sacrificaba un cordero, el cordero pascual. ¿Y ese cordero a quién representaba? A Jesús. ¿Cristo qué significa? ¿Cristo qué significa? ¿Y Mesías qué significa? Y tantas veces que se lo he dicho aquí, se le olvida. Ve que hay un interés especial del enemigo, que no se sepa la verdad. Significa el ungido del Señor. Aquí yo se lo he dicho muchísimas veces para que no sigan el error aquel diciendo que es el pastor, el ungido del Señor. Eso es un engaño. Esta iglesia no enseña eso. Revisen los comentarios bíblicos. Esta iglesia es clara en su postura. El ungido del Señor es Jesús. Amén. Mesías significa el ungido o el ungido del Señor. Entonces, ellos esperaban al Mesías. Y para ellos el Mesías era un libertador que lo iba a librar del yugo de los romanos y que ellos iban a volver a dominar. Y se le olvidaron que en realidad el Mesías debía de librarlo del yugo del pecado. Ellos no entendieron eso. Por lo tanto, la profecía de San Juan capítulo 1, versículo 11 dice que a los suyos vino
y los suyos no lo recibieron. ¿Qué hicieron con Jesús? Lo mataron, pero era necesario que muriese para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Miren cómo ve, el evangelio es un punto nada más, no dos. Así que ellos acusaron de que estaban ebrios. Y Pedro le dice, no, apenas la hora tercera, la hora sexta. ¿Y qué pasa? Quienes bebían lo hacían ya de noche. Y él dice, no, no están ebrios. Entonces Pedro va a la Biblia, a la profecía. Va al libro de Joel, capítulo 2. Y le dice, esto que ustedes ven ahora es lo predicho por el profeta Joel, que dice que los postreros días, ¿ve? Que ya lo hemos leído. ¿Ve cómo se va presentando? Ahora vamos a ver el centro, cómo va. Continuamos leyendo, versículo 9 al 11 dice, ¿cómo pues lo oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y el Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Entonces el pueblo se está convenciendo. ¿Qué es lo que escuchaban? Las maravillas de Dios. ¿Y cuál es esa maravilla? ¿Qué es lo que estaban hablando? Mira lo interesante que presentan aquí. Dice versículos 15 al 21. De esta manera, pues esto no es tan borracho como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Estamos hablando de las 9 de la mañana. Pero esto es lo dicho por el profeta Joel. Ahora vamos a ver. Versículo 22. Israelita, Pedro sale en la defensa, dice, israelita, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Y Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Pues David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no se ve conmovido. Aquí está citando el Salmo 16, versículo 8 hasta el 11. David está profetizando acerca del Mesías o del Cristo, que es lo mismo. Entonces dice, por lo cual, sigue diciendo David, que es lo que Pedro le cita, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hicieron conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Pedro entonces está señalando que mataron a Jesús, el dador de la vida, pero que Jesús se levantó. No permitiría entonces que tu santo vea corrupción. Así que Jesús no duró 3 días de 24 horas en la tumba, sino de viernes a domingo. Un tiempo que no le daba para que su cuerpo, humanamente hablando, se descompusiera. Como humano Jesús murió, como divino es imposible morir. Pedro está citando a Jesús. Nótense que el centro de la predicación del evangelio, el modelo bíblico, es Jesús. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Solamente Jesús da vida. Solamente Jesús transforma los corazones. Solamente Jesús cambia la mente de los seres humanos. Y solamente Jesús santifica para que vivan eternamente. Eso es lo que está presentando aquí. Usted se encuentra por la calle con muchísima gente rara, especialmente aquellos que han caído en las drogas y ve su cuerpo degradado. Y usted reconoce que no tiene poder para cambiar a esa persona, porque quien está sujeto a un vicio como eso, solamente se requiere de un milagro para sacarlo de ahí. Y ese milagro es Jesús. Así que usted necesita ese espíritu
sobre usted para que pueda hacer la obra, porque usted es el instrumento en manos de Dios. Hasta que ellos no recibieron el poder del Espíritu Santo, nada. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo en Hechos 1:8? Pero recibiréis poder, dice allí, dunamis. Así mismo, poder. Podemos decir una dinamita, de ahí viene la palabra, dinamita, poder. Entonces Jesús dijo que les serían testigos ahí en Jerusalén. Entonces de ahí se extenderían a las demás regiones, provincias del mundo entero. Ellos, cuando recibieron la promesa de la que está hablando aquí nuevamente, entonces ya fueron diferentes testigos. Dice, versículo 29, habla Pedro: hermanos, mire la apelación ahora, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, ¿cómo? Siendo profeta, David no se le conoce como profeta, ¿a que no? No se le conoce. ¿Cómo que se le conoce? Número 1 como rey David, después como el salmista, ¿verdad? Pero David, el Salmo 22 es un salmo mesiánico de David, él profetizó. Y cuando David estaba hablando allí cuando le dijeron que matara a Saúl, que quién extiende la mano sobre el ungido, David estaba hablando, en la visión estaba refiriendo al ungido, porque el ungido era David en ese entonces, y no Saúl. Saúl ya había sido, aunque estaba en el trono, en el capítulo 16, es ungido David, para que ocupase el lugar de rey. Claro, no podía quitarlo porque era una representación de Jesús, y los reyes y el sumo sacerdote que representaban a Jesús eran vitalicios, en señal de que Jesús vive para siempre. Ok, pero David está entonces profetizando. Eso es lo que dice Pedro. Dicen que fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo. ¿Qué significa Cristo, dijimos? El ungido, o el ungido del Señor. Levantaría al Cristo, que es lo mismo que Mesías. Levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que lo está comprometiendo a ellos, porque estuvieron ahí cuando la crucifixión de Jesús. Somos testigos. Y si Dios lo resucitó, indica que estaba vivo. Ok. Porque en los días antes de Jesús y después de Jesús, señala la historia y la misma profecía, que vinieron muchos falsos cristos y arrastraron a miles de personas a los desiertos. Es más, cuando Pablo fue interrogado, le preguntaron si él era aquel que había traído, que tantos sicarios y que etcétera. No, porque eso es lo que hacían. Como ellos andaban buscando un libertador y no un libertador del pecado, se levantaría un líder y ese líder se levantaba y seducía, y había problemas con los romanos. Bar-Coquebos fue uno de esos en el año 135. Entonces, cuando se produce la expulsión definitiva de Jerusalén de los judíos, los romanos decretan eso hasta el año 1947, cuando ellos entonces forman el Estado judío. Entonces aquí dice, versículo 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Ven? Señor significa amo, dueño. Y ahí le está diciendo algo fuerte a los judíos. Dios lo hizo el amo, el dueño, el cabeza.
de su pueblo. Y lo hizo Cristo, que es lo que ellos esperaban, o sea, un Mesías que vendría a liberarlo. Así que Pedro, para nosotros muchas veces decimos que Jesús y que esto, que Mesías, pero para ellos era bastante fuerte esta verdad. Y le dijo, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Y qué pasó cuando él presentó ese mensaje? ¿Lo rechazaron? No, dice el 36, que se compungieron, o sea, se conmovieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué haremos? ¿Reconocieron su pecado? ¿Reconocieron que habían matado al Mesías? Pero también reconocieron que el Mesías estaba vivo, ¿sí o no? Ok. Entonces, hermanos, ¿qué haremos? La respuesta, ¿cuál fue? Arrepentíos. ¿Y qué otra cosa? Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo muere en usted es porque no está en pecado. No es lo mismo cuando el Espíritu Santo está insistiendo en usted de que abandone esto y que lo otro, que cuando el Espíritu Santo ya muere en usted. Hasta que el templo de Dios, que es su cuerpo, no está limpio, no muere en usted. Y cuando muere en usted indica que usted está sellado para... Exactamente. Si usted comenzó a pecar, entonces Él sale de usted. Y entonces usted está mientras está en el pecado. Esa es la realidad. Entonces, dice, arrepiéntate y bautízate. Cuando usted sale a predicar, cuando usted presenta a Jesús como la salvación, la solución a su problema, no hace el mismo llamado. Eso es lo que pasa. En la predicación es así. Hay que presentar a Jesús como la solución única a los problemas de la humanidad. Jesús dijo, quien a mí viene, yo no le echo fuera. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y ese es el mensaje que deben llevarle ustedes al mundo y que yo debo llevarle. Donde quiera hay gente que está esperando que alguien vaya a ayudarlo. Muchos de esos que están sujetos a la droga o los de esos bones están esperando una mano ayudadora. La obra de Jesús se concentró especialmente en ayudar las necesidades del ser humano, en sanar de sus dolencias. Y después de eso es que le decía, seguidme. Amén. Por tanto, hermanos míos, todo eso hay que analizarlo. Esto no cambia. Si usted va a las iglesias de los reformados, el mensaje de ellos es hablar, atacar a la gente, hablar de la iglesia. Eso es lo que hacen ellos. Porque se apartaron de Jesús y el acusador de los hermanos es el diablo. Pero nosotros tenemos algo diferente. Que aunque haya gente con imperfecciones en medio nuestro, sabemos la verdad y que Jesús es aquel que puede cambiar los corazones. Cuando le damos la oportunidad al Señor en la vida, entonces Él actúa. Si usted está dispuesto a trabajar por Jesús y se humilla ante Él, Él le va a ungir con el Espíritu Santo. Eso es lo que sucede. Cuando los que se bautizan, que se han arrepentido verdaderamente de su pecado, entonces son ungidos. Y eso enseña la Biblia, especialmente el primer libro de Juan, capítulo 2, versículos 20 y 27, son ungidos por el Espíritu Santo. La iglesia enseña lo que dice la Biblia, que todos los miembros de la iglesia, todos son ungidos del Señor. Y leas el comentario bíblico adventista con relación a 1 Juan capítulo 2, 20 y 27, para que vean. Todos los miembros somos ungidos del Señor, porque recibimos la unción en el momento del bautismo. Y Jesús no fue bautizado según Hechos 10, 38 y según capítulo 13 de San Mateo, y recibió el Espíritu Santo. Sí, así es. Entonces, hermanos míos, es una realidad que nosotros debemos de atesorar y tenerla muy en cuenta. Dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primeramente al judío, ¿verdad? Así que Pablo no tenía vergüenza. A Pablo escribió que agradó a Dios salvar al mundo por la locura de la predicación. ¿Y saben por qué Pablo dijo eso?
porque decían que Jesús era un loco, porque un ser humano que tuviese tanta gente detrás de él se deja que lo crucifiquen. Decían que era loco. Y Pablo entonces, como ellos no entendían, porque las cosas espirituales se hicieron espiritualmente, como no entendían, entonces Pablo dice, agradó a Dios salvar al mundo por la locura del Evangelio. Jesús es una fuerza, un poder que cambia tu vida. Cuando clamamos a Jesús por auxilio, Él entonces envía a sus ángeles y están a nuestro lado. No importa lo lejos que nosotros nos hayamos ido, no importa el pecado que hayamos cometido, si reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos, clamamos en auxilio, el Señor nos da su fuerza. Hermanos míos, el Evangelio es esto, no es otra cosa. Muchos han hecho del Evangelio otra cosa. De esto, no haga esto, no haga lo otro. Yo recuerdo a una sobrina mía y un sobrino, dos sobrinos. El sobrino lo bautizaron en la iglesia hace muchos años. Y la otra sobrina mía le preguntó que cómo era eso. Y él comenzó a decir, bueno, ahí tú no puedes comer carne de puerco, ahí tú no puedes bailar, ahí tú no puedes... Y es una lista. Y ella entonces dijo, pues si es así, yo no voy para esa iglesia. Él en su ignorancia no supo predicar. Porque no es así que se predica. Aquí hay un modelo que es Jesús. Cuando entonces se estudia la vida de Jesús, usted se da cuenta que Jesús no hacía nada de eso. Usted le enseña la doctrina cómo va. Ustedes no se dan cuenta que el bautismo, en las lecciones que usamos, no se da la lección ni 3, ni 4, ni 1, sino en la número 17. Ustedes no se dan cuenta que los diezmos se presentan después de la lección 17, en la número 18. No se dan cuenta que el sábado comienza ya a partir de la lección 11 y 12. Eso es la ley en capítulo 10 y el sábado capítulo 11 y 12 de la fe de Jesús. ¿Por qué no se la presenta al principio? Porque no es así. Primero hay que conocer a Jesús, su santidad y el poder, y luego va las cosas. Por eso usted ve en la lección 7 y 8 que habla del perdón de los pecados y en la 7 de la salvación. Así como va. Pero en la 4 presenta la venida de Jesús y en la 5 presenta las señales de la venida de Jesús. Y yo le puedo decir las 20 lecciones en lo que están ahí. ¿Cómo van? Porque es una realidad que debemos entender. El Evangelio no es un sistema legalista. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Eso es el Evangelio. El Evangelio es una persona que se llama Jesús. Amén. No es otra cosa. Amén. Por lo tanto, cuando Jesús muere en mí, yo soy diferente, porque su fuerza fue tan capaz que rompió las ligaduras, las ataduras que me tenían a Satanás. Ahora soy una persona nueva. Amén. Hermanos míos, yo le voy a dar unas cuantas citas del Espíritu de Profecía, pero ven esto, son literatura. Aquí, no sé si ustedes la tienen, se le aplica el sello de la iglesia, teléfono de una persona responsable y dirección del templo. Esta no tiene de la iglesia, tiene el sello mío y mi teléfono, claro está. Pero si usted simplemente sale a dar la literatura como han hablado, están haciendo una obra bien, pero no es así, hay que ser inteligente. Llévese una libretita de apuntes y un lápiz y entra en conversación con la persona que le ponga en su mano una literatura y le pregunta si desea que oremos por él. Y le pregunta si desea estudiar la Biblia. Y muchos le van a contestar que sí de una vez. Y usted va a tomar su nombre y dirección, si se la quiere dar, y su teléfono. Teléfono, como aquí hay tanta gente falsa, hágale sonar su teléfono ahí, porque le dan teléfono falso. Eso es muy común aquí. Así que usted lo hace y ya tiene gente para estudiar la Biblia, que se le va a sobrar. Número 2, esa gente que usted va a buscar para usted estudiar con ellos, no para que se la tire a otro. Aprenda a sacrificar la comodidad de su casa.
El hombre o la mujer llega a la casa que estoy cansado, como parece que si nunca hubiese trabajado en su vida. Estoy cansado de la canción. Y el sábado también está cansado y el domingo también está cansado. Así no es. Sacrifíquese. Porque el evangelio, hasta que no se predique el evangelio a todo el mundo, Jesús no puede venir aquí a la tierra. De noche en vez de estar sentado, váyanse los esposos. Vayan a trabajar. Los que den estudio vía telefónica o WhatsApp lo hacen, que yo lo hago de las dos maneras. Y ustedes verán el éxito y cómo crece la iglesia y cómo la iglesia se santifica más. No se dejen engañar. La vida de la iglesia está aquí en la predicación del evangelio, en el estudio de la Biblia y en orar. Eso es lo que tienen que hacer. Cuidado con solamente de la literatura. Entren en diálogo con la persona y le ofrecen lo que ya yo le dije, y tengan ahí su libretita y le dicen que es sin compromiso, porque mucha gente tiene miedo. Y háganlo, ustedes verán que van a traer una cantidad de gente. Pero eso no lo hagan hoy. Es todos los sábados y van a salir. Y tengan mucha gente con quien estén dando estudio. Lo otro es saber hacer un llamado. Aquí hay un modelo. Hay varios modelos. Por ejemplo, tenemos el modelo de los Efesios, que Pablo habla de la iglesia de Éfeso, lo que sucedía. El modelo de los Corintios. De acuerdo a esos lugares hay un problema y hay que saber cómo tratarlo. Entonces voy a leerle. Libro Maranata, página 172. Maranata, página 172. Oiga lo que dice. Cuarto párrafo. Dios nos ha dado por su gracia un momento de respiro. Todo medio que el cielo nos ha confiado debe usarse ahora. ¿Cuándo? Ahora, para trabajar por los que perecen en su ignorancia. ¿Cuántos medios? Todos los medios. Menciónenme algunos de los medios con los que voy a predicar. Personal, yendo a la calle. Sí. Otro en estado de WhatsApp, sí. Facebook, sí. Instagram. Sí. Llamando a mi familia en República Dominicana, en cualquier parte del mundo, y dándose estudio por cámara. Sí, todo eso son medios, las redes sociales, con quien usted trabaja y usted le predica, manténgase cantando y usted verá que ellos se contaminan. Sí, les pasa eso. Se contagian, es lo correcto, no contaminarse, se contagian de eso. Cuando yo estaba allá en BJ, que allá vi a Wendy por 2 ocasiones, no me equivoco, yo me mantenía haciendo mis labores y cantando. ¿Y sabe qué pasaba? Que a cada rato me encontraba con una adventista, me pasaba por el lado y se podía cantar junto conmigo. Y ahí yo sabía. O de otras iglesias, pero el mensaje yo lo daba. El jefe era un judío, yo no lo sabía. Y yo le decía en inglés que solamente Jesús es el único camino para su vida. Él me miraba así. Después fue que lo supe que era judío, pero tenía buen testimonio de mí. Donde quiera usted tiene que ser una luz para otro. Entonces dice la cita que todos los medios que el cielo nos ha confiado debe usarse ahora para trabajar por los que perecen en su ignorancia. No debe haber demora. ¿Qué no debe haber? Ok. Así que aproveche el tiempo. La verdad debe ser proclamada en los lugares oscuros de la tierra. ¿Cuáles son los lugares oscuros? Debe hacerse una gran obra que ha sido confiada a los que conocen la verdad para este tiempo. Yo le conté una vez, yo fui aquí a un lugar donde están toda esa gente, lo tienen juntos, los que consumen droga, y me llevaron allá a un lugar donde yo tenía un centro, daba estudio. Nos reuníamos, había una señora que iba a ese lugar y vivía ahí. O sea, iba a recibir los estudios una vez a la semana, pero vivía ahí. Yo no lo sabía. Y ella nos hizo diligencia para llevarnos allá. Cuando yo llego allá, lo primero tienen guardianes revisando a uno. Y yo me decía, pero el peligro son ellos, no yo. ¿Por qué tienen que revisarme a mí? Me decía yo. Registrando a uno. Oiga, ahí no había ni una sola silla. Todo era mesa. Se sentaban en la mesa y dormían en la mesa y comían en la mesa. Ahí. Y usted le veía esos cuerpos llenos de punchaduras, de agujas, de las drogas.
Y eso da pena. Y la señora que estaba ahí, que tenía su cabeza buena, pero que vivía ahí, una viva, porque tiene su casa allá en La Romana. Ella le decía en inglés, te amo, para mantenerlo suave a toda esa gente. Por el problema de la droga, y podía ser agresivo. Nosotros fuimos allá a predicar. En toda parte hay que predicar. La Biblia me enseña que yo debo regar la semilla en todas las aguas. En todas las aguas. Y allí en el libro de Eclesiastés, Salomón dice, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días las recogerá. El trigo lo tiraban y todavía se tiran las aguas, y el arroz también. Pero después de pasar algunos días, usted comienza a ver la germinación, comienza a surgir la plantita. Y después de algunos meses, entonces, usted puede cortar el arroz o el trigo. Su pan sobre las aguas, que después de mucho... San Mateo capítulo 13 habla del sembrador que salió a regar la semilla. Y cayó la semilla en 4 lugares diferentes. En los 4 lugares hubo aceptación. Pero en 3 de esos después hubo un rechazo. Solamente el 25% dio fruto para vida eterna. Eso le da una lección a ustedes para estos días. Que el mensaje se le dé a la gente. Dentro de la iglesia, vamos a suponer, ¿cuántos se van a quedar? Hermanos, analicen todo eso y vístanse del poder del Espíritu Santo. Voy a leerle aquí en el libro de Evangelismo, déjame leer una notita que tengo en Servicio Cristiano, página 55. Oiga lo que dice. Vi que los hijos de Dios aguardaban a que sucediese algún cambio y se apoderase de ellos algún poder compelente, pero sufrirán una desilusión. Lo que están esperando es que el Señor le dé el invisto del Espíritu Santo, o que el Señor le quite esto para salir a predicar. Se equivocaron. Eso tiene usted que crearlo. Si usted está dispuesto ahí, arrodíllese ante Dios, revise su vida y comience a clamar a Dios, y Dios entonces le dará el poder, le cambiará su mente para que haga la obra. Entonces dice, pero sufrirán una desilusión porque están equivocados. Deben actuar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Usted no ha escuchado que hasta que no tira a la gente en el charco no nadan. Hay mucha gente que tiene miedo y hay que darle un empujón. Y eso es lo que hay que hacer. Entonces deben actuar. Deben echar mano del trabajo y clamar fervorosamente a Dios para obtener un conocimiento verdadero de sí mismo. Entonces eso es lo que debemos hacer, ¿verdad? Las escenas que se están desarrollando delante de nosotros son de suficiente magnitud como para hacernos despertar y grabar la verdad en el corazón de todos los que quieran escuchar. La mies de la tierra está casi madura. Todo lo que estamos viendo que está cumpliendo en el mundo, tanto desastre, tanta muerte, la criminalidad aumentando, las enfermedades, son escenas que tienen que hacernos despertar a nosotros sobre lo que viene ya. Y yo le leí en este mismo libro y en eventos de los últimos días, que dice que los estadistas, que los hombres de ciencia están analizando lo que sucede en el mundo y conocen que algo grande y estupendo sucederá aquí en la tierra. Si ellos que no son cristianos están atentos de esto, ¿y entonces qué es nosotros? Voy a leer aquí. Este libro se llama La Evangelización en las Ciudades, página 61. Evangelización en las Ciudades, página 61. Es la última cita del Espíritu de Profecía que le voy a leer, para que concluyamos entonces con otra de la Biblia. En el párrafo 2, página 61, dice: la situación en todas las grandes ciudades debe ser estudiada. ¿Qué debe ser? Así que debemos tener en cuenta todo lo que estamos diciendo, lo que se está desarrollando. La situación debe ser estudiada. ¿Por quiénes? Es por nosotros. A fin de que la verdad pueda llegar a todas las personas. Así que usted tiene que ver cuál es el comportamiento de los habitantes de las grandes ciudades
para crear estrategias bajo la dirección divina para llegarle a ellos. Entonces dice, en estas grandes ciudades hay muchas almas honestas que se sienten confundidas por los extraños derroteros que ha tomado la religión en el mundo. Las religiones se han vuelto ya definitivamente al cumplimiento de la profecía una Babilonia, albergue y guarida de demonios. Pero dentro de todas esas iglesias hay un grupito que busca al Señor con sinceridad y que está esperándote a ti como luz para que vaya ya a mostrarle el verdadero camino de salvación. Debemos estudiar todo esto, porque los caminos, dice en el libro de los conflictos de los siglos, con relación a las iglesias protestantes, que la iglesia católica no ha cambiado, las que han cambiado son los protestantes. O sea, se le han sumado a su creencia y han bajado la guardia. Y dije aquí una vez y lo voy a repetir, si Martín Lutero resucitara hoy y viera en el estado en que está la iglesia que él formó, le diera un paro cardíaco y se muriera otra vez. En vano sería hasta cierto punto la reforma, pero no ha sido en vano, claro está. Somos reformadores y debemos llevarle al mundo la única solución al problema, que es Jesús. No es con política, no es con armamento, es con el poder del Espíritu Santo. Así que, hermanos míos, Romanos capítulo 10, con esto termino para que vean entonces. En Hechos 2:21, allí señala la profecía. El 2:21, que fue lo que leímos, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora veamos cómo Pablo emplea esto en Romanos capítulo 10, versículo 12 en adelante, y quiero que mediten en esto. Romanos 10, 12 en adelante, dice de esta manera: porque no hay diferencia entre judío y griego. Ya Pablo ha dicho que el mensaje para todos, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque eso es lo que sucederá en la última predicación. Todo aquel que clame en auxilio al Señor, que quiera la salvación, será salvo. Dice entonces, versículo 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Conteste usted la pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Usted le está predicando. ¿Y cómo quieren que crean en Jesús? Usted le está predicando. Dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Usted está predicando. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Por lo tanto, la iglesia debe ser enviado de dos en dos, como señala aquí la Biblia. Mientras uno habla, el otro ora. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la buena nueva. Así que Pablo cita Isaías 57. Y cuando una persona en su angustia ve un mensajero de luz que va a llevarle la solución al problema, es una hermosura, porque nace un nuevo día. Eso es lo que sucede. Muchos hoy se están suicidando porque no han encontrado un mensajero de luz que le ilumine, que le lleve por el camino de la salvación. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Dios le bendiga a todos, mis hermanos. Así que a predicar. Vamos a arrodillar todo lo que pueda hacerlo. Vamos a consagrar nuestra vida al Señor y a pedir su poder para que Él tome control de nuestras vidas y podamos hacer esa obra, que muchos vengan a los pies de Él. Amén. Padre amado, que mueve las alturas de los cielos, te agradecemos, Señor, de lo bueno que tú has sido con nosotros. Amén. De que tú nos has llamado, nos has sacado de este mundo. Gracias por las bendiciones que nos has dado. Te pedimos que nos perdones, Señor, por no haber hecho lo que tú nos mandas. Enséñanos, Señor, a reconocer nuestro deber aquí, que es una obligación.
Señor, hay mucha gente en tu iglesia que no saben que dejar de predicar tu evangelio es pecar. Hay mucha gente que no saben que a los que no hacen esa obra que tú les mandas, pasarán a la muerte segunda. Te suplicamos, Señor, que abra nuestro entendimiento. Danos ese amor tuyo para transmitirlo a los demás, Padre. Y danos esa palabra de poder para que los ojos de los demás sean abiertos, para que comprendan en qué estado de la historia nos encontramos y puedan echar mano de la vida eterna. Capacita a esta iglesia, úngele con tu espíritu, Señor. Bendícenos, Padre. Los alimentos también tú los bendices, Señor. Y enséñanos a comer para honra y gloria a tu nombre. Cuídanos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.